Hola a todos, hoy vamos a empezar a ver un teorema muy especial, es el teorema de Thevenin. Es un teorema que cuando lo empiezan a utilizar, si no se enamoran van a pegar en el palo porque es un teorema bastante simple y que si lo saben usar bien sería como el ajo para los vampiros o sería como el cuchillo de plata para los hombres lobo porque me ayuda a vencer muchos circuitos que sean complicados porque de hecho puedo simplificar cualquier circuito usando el teorema de Thevenin y me lo resuelve, digamos, o me lo deja resolver de una manera más fácil. Primero, lo que dice Thevenin es que cualquier circuito, y cuando digo cualquier circuito, ¿sí? Por ejemplo, lo puedo simplificar, ¿sí? Por una fuente de tensión y una resistencia en serie, ¿sí? Es decir, tomando siempre dos puntos, ¿sí? O sea, yo reemplazo sin tocar la RL, que la tomo con una resistencia de carga. Todo este circuito que tengo acá lo puedo reemplazar por esta fuente de tensión y esta resistencia, ¿sí? Esta se llama resistencia de Thevenin y es igual a la resistencia de Norton, ¿sí? Un teorema parecido al de Thevenin que lo vamos a ver después. La tensión de Thevenin es igual a la corriente de Norton por la resistencia de Norton o es igual a la corriente de Norton por la resistencia de Thevenin porque R de Thevenin y R de Norton son las mismas. Sí, y acá tengo la equivalencia con Norton. Cuando vean Norton van a ver que, digamos, le va a cerrar todo, digamos. Ahora, ¿cómo resolvemos? Empezamos a obtener este equivalente, ¿sí? De este circuito. Tengo varios pasitos. El primero es sacar la carga, ¿sí? O lo que me dicen que es la carga, ¿sí? Siempre me tienen que decir si no hay carga, me tienen que decir si hay una carga, porque si no la tengo que sacar, porque si no forma parte del circuito que se va a sustituir. Entonces tengo que quitar la carga, tengo que apaciguar las fuentes, que ahora vamos a ver qué es. Puedo calcular la resistencia de Thevenin y después tengo que calcular la tensión entre los puntos entre los puntos A y B, perdón, en el circuito original, pero sin la RL, ¿sí? Ahora, apaciguar las cargas, las fuentes, perdón, quiere decir, en el caso de una fuente de tensión, ¿sí? Hacerla un cortocircuito. Apaciguar quiere decir hacerlas pasivas. Es decir, si yo tengo una fuente que me está dando tensión, apaciguarla sería hacer que esa fuente ya deje de dar tensión. Y para que deje de dar tensión le tengo que hacer un corto. ¿Por qué? Porque si hago un corto, ahora la tensión acá va a ser de 0 volt, ¿sí? O sea, es como si no existiera. O sea, me queda algo así, ¿sí? Ahora, dijimos que tengo que calcular la resistencia de Thevenin. O sea, ¿cuál es la resistencia que yo mido entre estos dos puntos? Si yo agarro un tester, un ómetro, lo coloco acá, ¿cuál es la resistencia que estaría midiendo? ¿Sí? Para eso analizo el circuito. Acá obviamente se puede ver que R1 está en paralelo a R2, ¿sí? Como son iguales me da la mitad, 5K, y después esa única me queda en serie a R3. Es decir, R1 paralelo a R2 más R3 es igual a 15K. O sea, 15K es mi resistencia de Thevenin. Ahora, volviendo al circuito original, pero sin RL, vieron que la fleté, se me fue. Tengo que calcular cuál es la tensión entre el punto A y el punto B, ¿sí? Si yo miro, acá tengo la R3, que está bien metida, pero la pregunta, ¿sí? Algo que parece que equivocan todos es, ¿va a caer tensión en R3? Y yo diría que no. ¿Por qué? Porque si bien una pata está conectada al circuito, la otra está al aire. Así que si tengo una pata al aire, no puede circular corriente, no se puede formar lo que se denomina circuito, que es digamos, un lazo cerrado. Como no hay un lazo cerrado, no hay corriente. Punto. Entonces, ¿cuál es la tensión que va entre los puntos A y B? Va a ser igual al divisor de tensión, ¿sí? O sea, B1 por R2 dividido R1 más R2,
que como son las dos iguales me da 2,5 volts, ¿sí? Entonces mi circuito equivalente es una tensión de Thevenin de 2,5 volts y una resistencia Thevenin de 15 kilo ohm. Y ahora, ¿qué significa bien este equivalente de Thevenin? Equivalente, a diferencia de igual, igual quiere decir que es igual, o sea, la misma forma, la misma cantidad de cosas, de elementos. Este no tiene la misma cantidad de elementos, pero es equivalente porque a una carga igual, ¿sí?, le proporciona el mismo voltaje y la misma corriente, ¿sí? Es decir, si yo le meto a este circuito una carga de 10 kilo ohms, ¿sí?, tiene, por ejemplo, 1 volt y 0,1 ampere, miliampere, perdón. Pero si este circuito, que es el equivalente a este, le meto la misma carga, tengo que tener la misma tensión, ¿sí?, y la misma corriente. Es decir, hace este y este circuito hacen exactamente lo mismo cuando yo le meto exactamente la misma carga, ¿sí? Por eso son equivalentes, porque hacen lo mismo. Y ahora, otro ejemplo sería cuando yo tengo una fuente corriente. Digamos, ese es el mismo ejemplo, nada más que le cambié B1 por I1. No, hoy no estaba inspirado. Pero bueno, procedo de la misma manera, ¿sí? Acá lo que hice es apaciguar la fuente de corriente, ¿sí? Para apaciguar una fuente de corriente lo que tengo que hacer es sacarla y dejar los puntos abiertos. Es decir, si tengo los puntos abiertos no hay corriente, ¿sí? Entonces cuando apacigué todas las fuentes, en este caso había una sola, puedo calcular mi resistencia de Thevenin entre los puntos A y B, que en este caso es re fácil porque es R3 en serie R2 y esta R1 no pasa nada porque se me fue, tengo una patita al aire, ¿sí? Así que me queda 20 ohms en este caso la resistencia de Thevenin. Volviendo al circuito original, lo que tengo que hacer es calcular cuál es la tensión, ¿sí?, en A y B. En este caso es recontra re fácil. Como habíamos dicho en el ejemplo anterior, por R3 no va a pasar corriente porque tiene una patita al aire. O sea que la tensión en R2 va a ser I2 por R2. Justamente porque es el único camino que tiene I2. ¿Sí? O sea, 2 amperes por 10 es igual a 20 volts. ¿Sí? Y esa es mi tensión de Thevenin. Es decir, ahora tengo para este circuito el equivalente de Thevenin. Fíjense que a los dos le puse la misma carga, la misma RL. La L es del load, que es carga en English. Y fíjense que la carga va a tener la misma caída de tensión y la misma corriente para los dos circuitos. Es decir, justamente son equivalentes. ¿Sí? Bueno, espero que se haya entendido. Sí, no, vamos a ver después cómo usamos en otros circuitos este amigo Thevenin.